Sí, o sea, Sí. la interacción entre agentes, entre gastos y costos, sí la vimos. Listo, ok, listo. Entonces, vamos a concluir con la fisiocracia. A ver, Diego Andrés, Juan Diego. Profe, pues era para decirle eso precisamente. Sí, pues yo en mis apuntes tengo la división de las tres clases sociales, los productores, los terratenientes y la que se denominó la clase estéril, y las definió y ya hasta ahí llegamos. Pero Y no y señalamos cómo se cómo relacionaban. interactuaban los sectores. Sí, Ah, bueno, sí, listo, también. ahí terminamos eso. Y luego les dije que hicimos un diagrama que dijimos que era lo que más o menos funcionaba, que es lo que se conoce como el diagrama del flujo circular de la economía. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver, vamos a señalar como para terminar con la fisiocracia y arrancar con el sistema clásico, que básicamente el aporte que le hizo la fisiocracia lo vemos reflejado en la macroeconomía, cuando integraron todos los tres sectores de todos esos tres agentes. Entonces, con ese diagrama que vimos, nos muestra que la producción se genera con los factores de producción y que el pago de esos factores de producción es lo que cuesta la producción, que implica el ingreso para los otros agentes, ¿sí? Sí, Diego Andrés. Sí, Juan Diego. Sí, señor. Ok. Entonces, digamos que ese es el primer aporte que hizo la fisiocracia a la economía. Cómo se integran todos los sectores de la economía. Bien. Otro de los aportes que lo vamos a retomar en lo que continúa, cuando hablamos del sistema clásico, es lo que hace referencia a lo que ellos consideraban que es lo que hoy llamaríamos en teoría la racionalidad económica. ¿En qué consiste eso? Que los seres humanos, cuando realizan actividades económicas, lo hacen solo por un deseo, una cosa que se llama maximizar beneficios, es decir, obtener lo máximo posible. Y como lo verán ustedes luego, eso conduce a que los seres humanos nos movemos por incentivos. El incentivo del beneficio es lo que nos mueve a tomar decisiones. Otro de los aportes que pues ya lo retomaron ellos desde antes es que los precios de los bienes eran determinados en el mercado, es decir, la actividad económica, la interacción entre quienes producen y quienes demandan o quienes necesitan los bienes, es decir, en lo que se conoce como el mercado, y que esos precios se regían por lo que se conoce como esas leyes naturales de las que ellos señalaron. Y que la libre competencia conducía al mejor precio para beneficio de los individuos y para beneficio de la sociedad. Los precios los determina el mercado. Estos conceptos los toman los clásicos. Nos regresamos, siendo la agricultura la única fuente de lo que ellos dieron en llamar producto neto, que como les decía en la sesión anterior, hoy llamaríamos eso los beneficios, asumían o señalaban que la carga del impuesto que impusiera el Estado, que era solo uno, que ellos llamaban un impuesto único, debería recaer sobre esa renta única. Como consecuencia que era la agricultura el único sector que generaba riqueza, que generaba un excedente que se llama el producto neto. Ellos también señalaban que lo que impedía el crecimiento económico eran todas las medidas proteccionistas que impedían tanto el comercio interior como el comercio exterior.
se opusieron abiertamente, perdón, al concepto mercantilista de la imposición. Es decir, que había muchísimos impuestos a muchas actividades. Ellos aquí, el comercio debe estar libre de impuestos. Y eran, como ya lo señalamos, partidarios de un solo impuesto, que era sobre el producto neto de la tierra. Entonces, libertad de comercio, que lo más desafortunado que se le ocurría en ese momento a Francia era hacia 1780, perdón, era imponer aranceles a la exportación de cereales que en ese momento estaba siendo demandada por Inglaterra porque han tenido algunos problemas en la producción. Entonces él simplemente lo que decía era que al evitar la exportación, los precios iban a permanecer y concentrarse solo en el mercado local. Los precios iban a permanecer bajos, perjudicando a los productores. Mientras que si se permitía la competencia, entonces internamente para beneficio de los productores, irían a subir los precios. ¿Alguno de ustedes me puede contestar qué entendió de esto último? ¿Por qué si se exporta los precios internos pueden subir? ¿Por qué si se evita la exportación los precios internos pueden permanecer bajos? Por ahí vi que alguien titilaba a Samuel Esteban, a ver. Pues eso creo que fue lo que hablamos hace unas Ponla clases acá. sobre... Ahí se me... Ya sí. Eso fue lo que hablamos hace unas clases sobre que usted nos mostró un diagrama sobre que la competencia podía generar que los precios fluctuaran sobre lo de la balanza comercial. Bueno, entonces, es decir, ¿por qué se supone esto? Se supone que quédate ahí, que si hay demanda por el bien y se permite la exportación, se supone que esos que lo están demandando van a querer pagar más. Pero si yo no dejo que salga, esa producción va a quedar exclusivamente para el mercado interno. Y esos bienes que van a quedar exclusivamente para el mercado interno, es muy posible que esos consumidores internos no estén dispuestos a pagar mucho. Entonces, al hacer esa diferenciación, yo como productor, es posible que encuentre un mejor bien, un mejor precio para mi bien en el exterior. Pero si me impiden sacarlo, no me tengo que conformar sino con el mercado interno. Y si el mercado interno, es decir, los compradores internos, no demandan tanto mi producto va a terminar bajando. Eso era lo que ellos señalaban y por eso estaban en contra de la política de restringir las exportaciones de cereales, concretamente al mercado inglés. Entonces ellos decían que con una política laissez-fairista la agricultura, es decir, con la libertad completa, la agricultura podía mejorar. Muy bien. Entonces, ahí nos quedamos un poco con... Sí, Juan Pablo, se daría una sobreoferta en el mercado interno. Bien, entonces vamos a iniciar con el sistema clásico. ¿Alguna inquietud sobre esto? ¿No? Bien. Entonces, digamos que la economía bajo la cual vivimos, que se conoce como la economía de mercado, tiene su base en lo que se conoce como la teoría clásica de la economía. Y esa teoría clásica de la economía fue esbozada o presentada pues por muchos, pero se compendió en una obra que yo quiero que la busquen en internet, que se llama La riqueza de las naciones, si no les he dicho,
Es un escrito que hizo un economista inglés que se llama Adam Smith, que se llama Una investigación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Digamos, este fue el primer modelo económico capitalista. El modelo teórico del capitalismo está en la riqueza de las naciones. Aborda muchísimos temas. Para escribir esto, él tuvo en cuenta una cosa, digamos que se basó, y de alguna manera casi que diríamos que su fuente fueron los fisiócratas, cuyos muchos de esos planteamientos los analizó y los amplió. Y adicionalmente, para escribir esto, se basó en los conceptos mercantilistas para confrontarlos y rebatirlos. Con él vamos a hablar de temas de manufactura, vamos a hablar de precios, vamos a hablar de qué origina la riqueza de una nación. Entonces, ese es de alguna manera el concepto de la teoría de de Adam Smith. Entonces, el origen de la riqueza de una nación. La riqueza de una nación, ¿de qué dependía según los fisiócratas? ¿De la agricultura? De la extracción primaria. Muy bien. Según los mercantilistas. Del mercado internacional, profe. De la balanza comercial favorable. Listo. Muy bien. Para Smith, la riqueza de una nación provenía de un flujo. En un flujo anual de producción. Es decir, un flujo anual de producción de bienes. De ahí aparece la riqueza de una nación. Es decir, de la producción. No es algo acumulado, es un flujo. Es un flujo. Bien. No del fondo acumulado de metales preciosos que señalaban los mercantilistas. Entonces ahí rebate sus opiniones, la de los mercantilistas. Cuando es un flujo de producción, también rebate a los fisiócratas porque consideran que lo único que genera es la extracción agrícola. Aquí es producción. Digamos que eso es la primera concepción que tenemos de la riqueza o el producto de una nación. Depende o es un flujo. Ya traemos que la riqueza, entonces aquí ya tenemos que empezar a comprender, de acuerdo a ese diagrama, que por eso les pedí que lo entendiéramos muy bien. Nos vamos a encontrar con que, y ustedes lo verán en macroeconomía, que el producto de una economía es igual al ingreso de esa economía. El producto es igual al ingreso de esa economía. Y que lo que a la economía le cuesta la producción es lo que reciben los agentes de esa economía. Eso nos tiene que quedar claro y eso creo que fue lo que tratamos de explicar con lo que hablamos del flujo circular de una economía. Vimos eso en la sesión anterior con los fisiócratas.
Entonces, para comprender eso, entonces él habla del concepto de que la riqueza o el ingreso de una economía es el producto de un flujo. ¿De un flujo de qué? De producción. Y esa producción, ¿qué la genera? Esa producción, ¿qué la genera? La materia prima. La demanda, la necesidad de tal material o tal producción. No, Juan Pablo, pero vale bien el intento. Yo lo que quiero es que miremos si nosotros vimos esto dentro de ese flujo, porque es primordial que entendamos esto. Yo no les hablé sino de tres agentes en la economía, de tres clases en la economía. Eso fue lo que hablé. Esto lo hicimos, que es el complemento de lo que señalamos de los fisiócratas, de cómo actúan los agentes de la economía. ¿Este diagrama lo hicimos? Sí, señor profe. Ok. Entonces necesito que eso, María Fernanda, lo entendamos para entender el concepto de que de ahora en adelante, que la producción de la economía, que la tengo aquí, bienes y servicios, no se puede generar sino con la utilización de los factores de producción. Y que cuando las empresas utilizan los factores de producción para generar los bienes y servicios, pagan a los dueños de los factores de producción por utilizar esos factores de producción, que en este caso son las familias o los consumidores. Y que lo que es costo aquí, que fue lo que pagaron las empresas por generar esta producción, es ingreso aquí. En los hogares o en las familias, porque ellos son los dueños de los factores de producción. Entonces, este ingreso que estos reciben es igual al costo en el que estos incurren, que es igual al producto que estos generaron. Y este ingreso que tenemos aquí permite comprar esta producción que generaron estos. Y en lo que estos recibieron se los gastan comprando esa producción. Y el ingreso de estos productores es la venta por esa producción. Entonces, si yo, digamos que este es toda una economía de un país, acuérdense que les decía, el ingreso de la economía total es igual al producto de la economía total. Y ese ingreso que dijimos que hoy ustedes lo conocerán cuando vean macroeconomía, se llama el ingreso nacional, es igual al producto nacional, es decir, es igual a esto, que es igual a esto. Profe, o sea que esa sería la explicación del flujo de producción. Samuel, esa es la explicación del flujo de producción. A ver, yo lo bajo muchísimo más. Hace un momento dijo su compañero Juan Pablo que la producción dependía de que alguien demandara. No. Ustedes pueden estar muriéndose de hambre y quieren comer algo, pero si no hay con qué hacer ese algo, no existe el bien. Es decir, para cualquier economía producir esto que tengo aquí que se llama bienes y servicios, se necesitan factores de producción. Si no hay factores de producción, no se pueden producir bienes y servicios. Eso es lo que nos muestra esto. Entonces acuérdense que yo les decía, bueno, ustedes verán eso más adelante. Aquí hay dos mercados, un mercado de bienes y servicios y un mercado de factores de producción.
vamos a ir viendo qué es eso. Hay unos que los compran y otros que los demandan, que es lo que vamos a ver con este sistema clásico. Entonces, digamos que, arrancando con Smith, la riqueza de las naciones. Me gustaría que bajaran el libro que está free, que es lo que nos gusta. La palabra más agradable al oído humano, ¿ustedes saben cuál es? ¿Te la sabe, Juan Pablo? ¿El dinero? No. Gratis. FG, así es, Samuel, gracias. Gratis. Entonces, la palabra más agradable al oído humano es fría y gratis, refiriéndose a una cervecita. Fría, bien fría, y gratis mejor. Eso no se debe mezclar beber y pagar. Eso hace daño. Bueno, mentiras. Bueno, sigamos. Entonces, esto lo necesito que lo entendamos porque nos va a permitir más adelante, cuando ustedes vean macroeconomía, vean microeconomía, entender esto, la importancia de comprender esto y de alguna manera, no en esta forma de diagrama como yo se los estoy mostrando, que es el que ustedes van a ver en micro y macro, sino como arranqué y cómo interactuaban esas tres cosas sociales, que acuérdense que en el primer punto, en la mitad puse a los productores, a un costado, a un lado izquierdo puse a los propietarios de la tierra y a un lado derecho puse a los de la clase estéril y cómo interactuaban todo eso, que lo que era costo para uno era ingreso para otro y ya. Y esto volvemos a lo mismo. Muy bien, entonces sigamos con Smith. Quiero que me quede esto, que esto nos quede claro. Quiero que revisen ese diagrama y si tienen dudas lo volvemos a contar porque ahí sí, como dice el cuento, no por madrugar más amanece más temprano y no por abarcar más comprendemos mejor. A ver, Samuel Esteban. Profe, es que entendí el flujo de producción, pero no entendí cómo eso genera el PIB. ¿Cómo eso genera el PIB? Vuelve y juega. Miren el diagrama que ustedes tienen y volvamos a, no importa que nos demoremos aquí un rato, y volvamos a mirar, quienes no estuvieron en la sesión anterior, volvamos a mirar Juan José, tú que no viniste, y no sé quién más no vino, yo preciso que lo tengamos claro. Entonces, acuérdense que ha dicho que aquí tenemos las familias o unos agentes de la economía, que aquí los voy a identificar como dueños de los factores de producción. Esos son factores. Esos factores de producción son transformados por las empresas en bienes y servicios. ¿Hasta ahí? No hay nada. Entonces vamos a jugar con Samuel Esteban. Samuel Esteban quiere producir zapatos. Para producir zapatos necesita trabajo y necesita insumos. Él tiene los insumos y produce los zapatos. Tenemos aquí dos escenarios que Samuel Esteban transformó como empresa o comunidad de producción. Estos factores los transformó con un proceso de producción en bienes y servicios. Entonces, la producción se genera por alguien utilizando los factores de producción que tiene la economía. Pero estos factores de producción que utilizó este productor tienen unos poseedores en las economías. ¿Quiénes son esos poseedores? Los dueños de los factores de producción. Digamos que genéricamente identificamos los factores de producción como tierra, capital y trabajo. Y esos dueños de los factores de producción para este modelo vamos a decir que son las familias o las personas. Entonces, cuando este agente, el productor,
utiliza los factores de producción para producir bienes y servicios, los toma de sus dueños. ¿Cómo? Los alquila, los compra, los utiliza. Entonces, a mí me contrata Samuel como trabajador, me paga. A mí me contrata Samuel como suministrador del cuero, me paga. Y eso que Samuel me pagó, que fue lo que le costó a él producir estos bienes, es aquí mi ingreso. Ese es mi ingreso. ¿Y yo qué hago con ese ingreso? Me lo gasto. ¿En qué? ¿Para qué queremos el ingreso? Todos queremos el ingreso para gastárnoslo satisfaciendo nuestras necesidades. Y entonces, Samuel, si yo eso lo llevo a todo el conjunto de la economía, decimos que esta producción, que aquí yo llamo bienes y servicios, es el Producto Nacional, que ustedes han oído hablar, que se llama PIB. Sí. Pero para generar este Producto Nacional, estos productores incurrieron en unos costos. Esos costos fue lo que pagaron por la utilización de los factores de producción. Está muy dura mi música, perdón, creo. ¿Y a quiénes se los pagaron? A quienes son los poseedores de esos factores de producción. Entonces, aquí tengo lo que me costó la producción. Que eso que me costó la producción es el ingreso de estos otros agentes de la economía. Y ese ingreso que reciben estos otros agentes de la economía es lo que les permite comprar lo que produjeron estos. ¿Samuel entendió ya? Sí, profe. Entonces es como una relación entre el ingreso y el costo, ¿cierto? ¿Entre el qué? Entre los ingresos de uno y los costos de otro. Ahí estamos mostrando eso. Entonces, digamos que en forma sencilla, el ingreso de la economía es igual al producto de la economía. Por eso arranqué con eso. Y por eso ustedes encontrarán que el producto es igual al gasto, que el producto es igual al ingreso. Me refiero a esto, producto. Es igual al gasto y es igual al ingreso. Aquí lo tengo igual a esto. Becky tiene la mano levantada. Juan Pablo Pavón. Pero Becky tenía la mano levantada, ¿qué pasó? A ver, Juan Pablo. Profe, es que el profesor dice que el ingreso total es equivalente a la producción total, sí. Pero ¿y si se produce más de lo que se vende? No, hasta ahora no nos metamos en eso, Pablo. Simplemente aquí estoy haciendo un modelo lo más sencillo. Que si se produce más, hay más ingreso. Ya después vienen otras vainas, es que si se produce más, ¿qué va a pasar? Y si no se vende, ese es otro problema que aquí todavía no estamos abordando. ¿Usted sabe el cuento No se me adelante? No lo sabe. Un día de esto le cuento de ese que no se me adelante. Que sea igual de bueno el de la cerveza. Entonces, sí, esos son, aquí simplemente estamos mirando esto, que de alguna manera fue lo mismo, y esos son desarrollos. Esa parte de qué pasa si la producción es mayor que la demanda, Juan Pablo, la verán en microeconomía, y la verán en macroeconomía referida a todo el conjunto de la economía. Por lo pronto no le puedo satisfacer su inquietud porque nos salimos del tema, y es eso ahí sí, como diría alguien, con todo aprecio, es harina de otro costal, es tema de otro curso, Juan Pablo.
Profe, pero bueno, cuando el profe en la izquierda tiene una F, la de familias, ahí ese es el grupo consumidor. Es Ese es el grupo consumidor y el grupo consumidor procededor final, más bien. de los factores de producción. Que también pueden ser las empresas los dueños de factores de producción. De hecho, las empresas son dueñas de factores de producción. Sí, Samuel, ya sigo contigo. Sí, entonces es para este modelo, para esta ficción, yo creo que en la sesión anterior yo les había señalado que la economía utiliza unos modelos muy simplificados para explicarse. A ver, Samuel. Pero, pues, o sea, complementando lo que decía Juan, como que, o sea, ningún personaje y es Tu solo... cámara. ¿Ningún Perdón. personaje qué? O sea, como que tanto las familias como cualquiera de los poseedores de los factores no es solo generador de ingresos, sino de costos, con lo que usted decía, Sí, ¿cierto? claro, es generador de costo y es perceptor de ingreso. Y a su vez el Tú mismo, recibes ingreso, pero ese ingreso que tú lo recibes se convirtió en fue costo para alguien. y para ese alguien igual se mantiene esa misma Para ese relación. alguien es el productor, tiene su costo. Entonces, vuelvo contigo. Tú produces zapatos. Ujú. Esos zapatos te costaron ¿qué? El trabajo, la utilización de los factores de producción. Eso fue tu costo de producción de unas unidades determinadas de zapatos. Pero ese costo se trasladó hacia las otras partes como su ingreso. Tú le pagaste al trabajador, le pagaste a quien le compraste cosas, ese es su ingreso para ellos, lo que para ti es el costo. Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo entendiste? Sí, profe, ahí lo entendí. Bueno. Bueno, ¿alguien más tiene? Entonces quiero que nos quede esto para continuar con Smith. Entonces, pues la riqueza la genera un flujo. No es la acumulación. Hubo algo muy importante que, si bien han señalado los fisiócratas cuando pedían que el comercio fuera libre, es que Smith mostró la importancia o la relación que hay entre las importaciones y las exportaciones. ¿Qué quiere decir eso hoy en día? Que si yo no importo no puedo exportar. Así de sencillo. ¿Qué fue lo que vimos que hizo que desapareciera el mercantilismo? Justamente eso, que lo que era bueno para uno terminó siendo malo para todos. Bien, entonces, otra cosa que señaló él y que Smith, pues extractamos de sus lecturas, que va en contra del pensamiento mercantilista, es que el fin último de la actividad económica es el consumo. Es decir, se produce para consumir. Para los mercantilistas, el fin último de la actividad económica era la producción. ¿Para qué? Para exportarla. Entonces, digamos que Smith puso énfasis en el trabajo como la fuente de la riqueza de una nación. Con eso adicionalmente rebatió la teoría fisiócrata de que la riqueza provenía o estaba formada en la tierra. También con base en eso, por allá en la primera parte de la riqueza de las naciones, él señaló que esa riqueza podía medirse. Es lo que hacen hoy las economías. Cuando miden la producción de una economía, que es lo que ustedes conocen como el PIB, el Producto Interno Bruto. Y él fue más allá, que esa riqueza de una nación, sugirió, se podía medir en unidades per cápita. ¿Qué quiere decir eso? Un concepto que hoy se maneja, que se conoce como el PIB o el ingreso per cápita. ¿Qué es?
les voy anticipando. Es el único, no es el mejor. Es adicionalmente, lo sigo pateando. Es el indicador más impreciso, pero es el único que hay que muestra de alguna manera niveles de desarrollo en las economías. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que él quiso decir o que yo quiero decir cuando les digo que la riqueza se puede medir por unidades per cápita? Por persona. Por persona. Eso es, por persona. Entonces, digamos que el PIB per cápita de Colombia, se los voy a señalar en una moneda extranjera, en una divisa, es más o menos $6.500. ¿Eso cómo se obtiene? Entonces, si ustedes verán, todavía no creo que eso les llame la atención, pero anualmente, una entidad del Estado, aquí en cualquier país del mundo, señala cuál fue el nivel de producción de esa economía. Mide la producción de zapatos, de arepas, de cortes de cabello, de camisas, de toda la heterogeneidad de bienes y servicios. Y esas producciones heterogéneas las mide a una cosa que se llama precios de mercado. Eso se llama precios nominales y suma peras con manzanas, con zapatos, con todo eso, pero tiene una unidad común que se llama el producto, que se llama la unidad monetaria. Entonces nos dice es tanto. Ese tanto lo dividimos por el número de personas o por el número de la población de esa sociedad o de esa economía. Eso nos da el PIB per cápita. Es un cociente de una suma absoluta sobre otra suma absoluta. Sobre un valor absoluto sobre otro valor absoluto. Mientras más bajo es peor, porque se supone que el numerador es la producción y el denominador son las personas. Si el numerador es alto, pues tenderá a subir ese cociente. Si es bajo, tenderá a bajar ese cociente. Como les digo, ustedes en sus lecturas y en lo que les sigue del semestre de los cursos, se van a encontrar con que el PIB es casi que el único indicador que hay y es bien impreciso. No hay más, pero es. Y de alguna manera, mal de muchos, consuelo de tontos. En los países donde el PIB per cápita es más alto, el nivel de bienestar es más alto. En los países donde el PIB per cápita así tenga todas las inconsistencias, es más bajo, el bienestar es muy bajo. Eso es igual que como Diego Andrés se gana 1.000 y yo no me gano nada. Entre los dos nos ganamos 500. Sí, Diego Andrés, siga. Profe, pero el PBI también llega a ser algo impreciso, ¿no? O sea, por ejemplo, con los trabajadores informales. Cuando estén viendo macroeconomía, hay una cosa que se llaman imputaciones. Son aproximaciones que se hacen, que se suman a los ingresos de la economía. Sí, Juan José. Juan José, sí, amplíalo un poquito. A ver, es que ustedes saben, miren, mis gafas parecen fondos de botella. Iba a utilizar otra palabra. Sí, ese te sirve. Si tienes dudas, Juan José, lo aclaramos, pero es básicamente el mismo. ¿Tú tienes arriba bienes y servicios o están abajo? Juan José. No me está escuchando. Los bienes y servicios los tiene abajo. Ah, listo. Y arriba tiene factores de producción, tu cámara. Listo. Sí, es el mismo, solo que es el mismo diagrama. Solo que ahí tiene otros flujos o es el mismo. Entonces, sí, es el mismo que yo les estoy
les estoy poniendo en el tablero, que ya lo quité en la pizarra. Entonces es eso. Bien, sigamos. Bueno, entonces continuemos con ese concepto del producto per cápita. Entonces, como les decía, con Smith vamos a hablar una cosa que se llama la teoría del valor. Vamos a hablar de lo que es la división del trabajo, de cómo se distribuye el ingreso de la economía. Eso se llama la teoría de la distribución, o cómo se distribuye la renta. Y luego vamos a ver cómo el capital o el ahorro o la acumulación de capital es lo que permite que una nación crezca, la riqueza de una nación. Eso que les acabo de mencionar. Algunos de ustedes han incursionado, yo no sé si yo lo tengo, se los subo, la riqueza de las naciones. Es más o menos fácil de leer, la riqueza de las naciones. Les tengo que señalar eso. Sí, y yo también les pedí, y creo que les voy a pedir que bajen, que también está el capital. Básicamente el primer tomo del Capital fue escrito de puño y letra de Marx. Los otros no lo fueron tanto porque fueron de alguna manera compilaciones de sus escritos que hizo Federico Engels. Bien, entonces dijimos que eso es más o menos el planteamiento smithiano. Vamos a ver cómo se origina, o según él, de qué depende o qué causa la riqueza de las naciones, es decir, qué causa o cómo se logra esa producción. Pero antes quiero hacer digamos, una especie de introito. ¿Qué había pasado en Inglaterra? Acuérdense que cuando dejamos el mercantilismo, señalamos que Inglaterra había aprovechado ese cerramiento y había fortalecido su industria manufacturera. Es decir, eso fue la antesala de ese mercantilismo a la revolución industrial que surgió en Inglaterra. Entonces, ¿qué había pasado en Inglaterra? La manufactura se había desarrollado. Es decir, aquí van a comenzar esas relaciones capitalistas de producción. En ese periodo, entonces, miren que lo que yo les había señalado. En el capitalismo la producción se hace para su venta. Entonces, las empresas producen para vender. Anteriormente, el artesano producía para su consumo. Ay, si le sobraba, hacía trueque. Aquí la producción está montada para venderse. Entonces, aquí hay una diferencia. Entonces, ese desarrollo manufacturero permitió que en Inglaterra aparecieran esos cordones industriales que obviamente derivaron en cordones de miseria, sobre todo digamos que la primera ciudad inglesa donde se desarrolló la industria textil y la industria manufacturera. Manchester. Gracias, es en Manchester. Y de ahí que estas teorías también se conozcan como liberalismo manchesteriano. El concepto del liberalismo que fue planteado por los fisiócratas, libertad, libertad. No lo confundamos con un poco el concepto de liberalismo político. Casi que el liberalismo manchesteriano se asemeja más al conservadurismo. Bien, entonces,
esa manufactura, ¿qué permitió que esa manufactura se desarrollara mejor? Un concepto que vamos a llamar la fábrica. Ustedes tienen hoy en mente qué es una fábrica. Es un lugar o un local donde se concentra una actividad o muchas actividades. Y el cual está caracterizado o facilita una cosa que se llama la división del trabajo y la especialización. Y eso, ¿qué fue lo que hizo? Modificó los métodos artesanales del medioevo. Digamos que en el medioevo la producción, ¿cómo se hacía? Acuérdense de lo que en algún momento señalamos, los oficios, los oficiales, los aprendices, las diferentes etapas de producción, donde apareció el maestro que sabía y guiaba, pero yo hacía todo. Entonces, mi manufactura es, yo hago una cesta de mimbre, yo cojo el mimbre y yo mismo lo hago y hago las cosas. ¿Qué fue lo que hizo la fábrica y qué fue lo que potencializó la producción manufacturera? Esa división y ese trabajo asalariado. Esa división y esa especialización. Es decir, primero, el trabajador no hacía todas las funciones, una exclusiva. Si ustedes leen La riqueza de las naciones, él pone un ejemplo de una planta de producción de alfileres y demostró que la división del trabajo potencializa la producción. Entonces, ¿qué ocurre con la labor? La labor es una. Yo me especializo en pegarle la cabeza al alfiler. Otro se especializa en sacarle la punta. Otro se especializa en cortarlo. Entonces es lo que ustedes, supongo, si no lo han visto, pero se lo imaginan o lo hemos visto en películas, el proceso de una planta de producción. Entonces un trabajador hace una labor específica, se la pasa a otro, se la pasa a otro. Perdón, esa división del trabajo. Es decir, cada trabajador no hace sino una parte del producto al final. Y al final va a haber un coordinador, llámenlo capataz, llámenlo ustedes como quieran, que se va a coordinar eso. Entonces, eso fue es la característica de la fábrica. ¿Qué otra cosa? El medioevo ya lo dejamos atrás. Todos esos siervos que habían emigrado a las ciudades son mano de obra. Entonces aquí ya aparece el trabajo asalariado. Aparece eso que se conoce como un mercado de fuerza de trabajo. Unos que ofrecen trabajo, que son los trabajadores, y unos quienes demandan trabajo, que son los empleadores, que son los empresarios, que son las empresas. Pues trabajo asalariado. Esa división del trabajo y esa especialización hace que la producción aumente. Entonces, eso ¿qué hizo que se incrementara la producción? ¿O qué hizo que se incrementara la producción? La división del trabajo. ¿Por qué la división del trabajo? Porque la división del trabajo y la especialización permitieron desarrollar mejores destrezas a los trabajadores. Y esas mejores destrezas, a su vez, permitiría a que se ahorrara tiempo. Y adicionalmente a eso, estamos en la revolución industrial. Aparecen las maquinarias que facilitan las labores. Ojo, no es que no estuvieran las maquinarias antes, sino que ahora a las maquinarias se les adiciona con otra cosa,
que fue lo que revolucionó e hizo la producción. La revolución industrial, ¿qué fue lo que hizo? Que potencializó producciones. ¿Por qué? Hay un hecho vital para eso. Las máquinas estaban, los telares, en la industria manufacturera textil, que dio pie al resto de cosas, estaban y eran manipulados por hombres, por trabajadores. Aquí, ¿qué pasó? Esos mismos telares ya no van a ser manejados por hombres, sino por otras tecnologías, y esas otras tecnologías surgieron a raíz de la patente. No era que antes no existiera, pero no se masificó la patente que le otorgaron, creo que era un señor Watts, que desarrolló la máquina de vapor. Entonces la máquina de vapor permitió el desarrollo de los ferrocarriles, permitió el desarrollo de las naves marítimas. Entonces ya no son los remos, ni lo manejamos con las velas, ni nada de esas cosas. La máquina de vapor. Y pues obviamente eso llevó a esas situaciones álgidas de miseria que caracterizaron esos cinturones de miseria alrededor de las ciudades, la sobreexplotación. Si ustedes pues conocen algo de la historiografía, saben eso. Entonces, ¿a qué se debe que aumentó la productividad? División del trabajo, que permite mayores destrezas, ahorros de tiempo y la invención de la máquina de vapor, que facilitó la producción. Muy bien. Entonces vámonos a ¿qué explicó Smith acerca de la riqueza? ¿Qué causaba la riqueza de una nación? Entonces, dijimos que para Smith la riqueza de una nación es su renta o su ingreso, que es igual su producción. Es decir, la renta o el ingreso es igual a la producción, como lo acabamos de ver. Y eso depende de dos cosas para Adam Smith. Uno, entonces la causa de la riqueza o de la renta depende de dos cosas. ¿Qué lo hace? Uno, se llama productividad del trabajo. Y dos, depende de la proporción de trabajadores que tienen un trabajo útil y productivo. ¿Qué es la productividad del trabajo? La productividad del trabajo es la relación entre las cantidades de bienes producidos y los factores de producción utilizados. Ese es un tema que ustedes abordarán cuando vean producción en el próximo semestre. Pero esa productividad del trabajo depende de la división del trabajo y depende de la especialización. Según Smith, mientras más división y más especialización, más aumenta la productividad del trabajo. Entonces, primero, de la productividad del trabajo. Esta depende de la división y de la especialización. Mientras más hay una y otra, hay más productividad. No obstante, siendo eso bueno para Smith, este hecho de que la especialización era beneficiosa y la división también, señaló que eso tenía unos costos sociales. Esos costos sociales hoy se conocerían como externalidades negativas, tema que ustedes van a ver, no esto, sino otras cosas que se llaman externalidades negativas cuando vean microeconomía. ¿Cuál es ese costo social que para los trabajadores tendría esa división del trabajo? Es decir, que el trabajo se vuelve monótono, poco atractivo, por la repetición, por los procesos repetitivos.
Entonces, él en alguna parte escriba es que los seres humanos se convierten en máquinas atadas a un proceso de producción. Y que eso genera malestar porque las labores son repetitivas y aburridas. Ese es el primer elemento de el origen. Muy bien. Yo les voy a pedir un favor, que hoy dejemos ahí porque tengo algo más que hacer y no me pude deshacer de eso. Entonces, les agradezco, nos vemos el próximo lunes. Ya vieron, las notas ya están subidas y ya está el corte, ¿cierto? Sí, profe, una Sí, profe, pregunta. Los que tienen E, ¿qué significa? Pues yo, esa E fue un quiz que se hizo y pues yo tenía excusa de ese quiz. Sí, yo no tuve en cuenta eso, Juliana. Sí, profe, pues es que a mí me parece que E, pero, o sea, yo presenté excusa de esa Bueno, fecha. listo. ¿Qué le estoy diciendo? Por favor, escuche lo que yo le digo. Cuando yo les dije que cómo sacábamos las notas, les expliqué claramente cómo fue eso. Si usted tiene excusa, eso no lo tengo en cuenta. Si usted mira cómo se obtuvieron las notas, se va a dar cuenta que eso no lo tuve en cuenta. Listo, tiene la excusa. La excusa no exime de nada. Simplemente es una justificación por algo que no se hizo. Pero para usted no existió Gaona. Sí, Sí, señor. ahí le aparece una E. Usted no lo tuvo en cuenta, sino el quiz que presentó. No le tuvo en cuenta los dos. Entonces, Vale, profe. bueno, ok, entonces les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Profe, es que había quedado pendiente de revisar no sé Ya si se ya lo se revisé, ya le subí la nota, ya le puse y revise el solucionario que hicimos frente a su respuesta. Ah, Bueno. y la nota yo no tuve en cuenta, usted tuvo una excusa. Listo, no tuve en cuenta sino una sola nota. Profe, pero bueno, si no, pero la nota me queda alta o es nula o no se Pero recupera. ya las notas están subidas. Bueno, profe, muchas gracias. Feliz tarde. Carolina Juliana busca que la nota esté en el corte. Ya está el corte subido. Gracias, buena tarde. Bueno. Muchas gracias, profe. Cuídese. Bueno. Estamos hablando. Chao, profe. Muchas gracias. Gracias del centro de pensamiento. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe.